Buenas noches, queridos hermanos. Aquí estamos una vez más en este último estudio eh, sobre el libro de Hechos, basado en los escritos del hermano Weldon Viertel, reconocido misionero y teólogo bautista. Como habíamos dicho, estamos llegando ya, vamos a terminar el capítulo 15. Y con esto dejaríamos para retomar en febrero nuevamente. Así que vamos a pedir la bendición del Señor para hacer un repasito. Luego vamos a ver el cuestionario de las preguntas que les he traído. Un poquito largo, son unas 18 preguntas. Y luego entramos al tema de hoy. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos en esta noche, Señor, tu presencia, tu gracia, tu virtud. Gracias por estar juntos una vez más y poder, oh Dios, estudiar tu palabra, escudriñar las escrituras que nos inspiran y nos muestran cómo los hermanos de la iglesia primitiva se desempeñaron y se desenvolvieron en el comienzo de la predicación del Evangelio y en la organización de la iglesia. Gracias, Padre, te pedimos que nos ayudes a aprender de todo esto, también, Señor, para nuestras vidas. Bendice a cada familia que está conectada, a cada hermano, cada hermana, cada amigo y amiga, que tu presencia nos acompañe en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, habíamos visto en la clase pasada la continuación de la conferencia en Jerusalén y habíamos también visto el discurso de Pablo y de Bernabé a los hermanos, en los cuales ellos presentaron los argumentos del trabajo que estaban haciendo entre los gentiles, declarando a los hermanos que Dios había hecho grandes maravillas entre los gentiles y que el poder de Dios se había manifestado en el ministerio de Pablo y de Bernabé. Ellos habían podido ver cómo un oficial romano se había convertido, un mago judío que había querido impedir la obra de la iglesia había sido cegado y un inválido había sido curado milagrosamente. Donde quiera que los gentiles recibían la palabra, había evidencia de que les había sido dado el Espíritu Santo. Y seguramente estos eventos probaron que el reino de Dios incluía también a los gentiles. También vimos algo del discurso de Jacobo en la conferencia. Jacobo no era solo el principal de la iglesia en Jerusalén, sino que también era el líder del partido hebraico conservador. Y si había alguien que pudiera persuadir a los fariseos que habían creído que aceptaran a los gentiles, ese tendría que ser Jacobo. Y también nosotros vimos en la clase pasada detalles de la profecía de Amós, que hablaba también acerca de la inclusión de los gentiles para que recibieran la palabra del Señor en el plan y en el propósito de Dios. Eso vimos en Amós 9, 11, 12, vimos esa profecía. Luego vimos nosotros también, seguimos viendo en el discurso de Jacobo que la mayoría de los hebreos siguieron a Jacobo y a Pedro en el momento de tomar una decisión. Jacobo propuso que no se forzara a los gentiles a ser circuncidados, sino que debían abstenerse de ciertas prácticas que eran ofensivas para los judíos. Luego vimos los requisitos que quedaron determinados para los gentiles, vimos un cuadro de cuáles eran esos requisitos, que eran el primer requisito, abstenerse de fornicación.
El primer requisito era la idolatría, abstenerse de idolatría. El segundo requisito, abstenerse de fornicación. El tercer requisito era eh, a no, a no comer sangre, y dentro de lo cual estaba no comer animales muertos por ahogo, o sea, estrangulados, ni comer la sangre propiamente dicha. Con estos cuatro requisitos se había buscado que los gentiles pudieran ingresar a la iglesia sin tener que, digamos, eh, sobrecargarles con las ceremonias judías. Bien, después vimos que explicaba la conferencia de Jerusalén, y vimos que la conferencia de Jerusalén explica por qué muchas costumbres y fiestas judías no eran observadas por la iglesia cristiana, aunque fueran presentadas en el Antiguo Testamento. Luego vimos la aprobación de la asamblea, que se aprobó esto que se había determinado, y luego el informe, ¿no es cierto?, que llevaron Pablo y Bernabé a la iglesia en Antioquía, consolando y bendiciendo a los hermanos gentiles de lo que se había decidido, que esto dice que la iglesia allí en Antioquía se regocijó por lo que Dios estaba haciendo. Y pudimos deducir, ¿no es cierto?, que la conferencia pudo llegar a un consenso y a un acuerdo porque los miembros fueron guiados por el Espíritu Santo, así dice el versículo 28 del capítulo 15, y la vida en el Espíritu no esclaviza con costumbres y requisitos gravosos, sino que el Espíritu da libertad y guía para un servicio cristiano efectivo. Bien, hoy vamos a, antes de continuar con la última parte, quería mostrarles, le voy a mostrar las preguntas, después se las voy a enviar como hacemos normalmente. Vamos a ver las preguntas. La pregunta 1 de este cuestionario número 6: en la misión Asia Menor aparece una nueva fase en el desarrollo de la iglesia. ¿Cuál era esa fase? Y eso lo vimos nosotros en un cuadro que está en la lección o en la clase 19. La segunda pregunta es, en Hechos 13:50 vemos la incitación de los judíos con la intención de destruir el ministerio de Pablo y de Bernabé. ¿Qué es lo que hicieron? Podemos ver también ahí un cuadro de la clase 20. La pregunta 3, ¿cómo fue la estadía de los apóstoles en Iconio? Eso lo leemos en Hechos 14, del 1 al 7, y está en un cuadro de la clase 20. La pregunta 4, ¿qué repercusiones tuvo el sermón de Pablo en Antioquía de Pisidia? En Hechos 13, del 42 al 52. También un cuadro en la clase 20. Pregunta 5. ¿Qué milagro ocurrió en Listra? Hechos 14, 8 al 10. Y hay un cuadro de la clase 21. Pregunta 6. ¿Cómo se refleja la idolatría en Listra? En Hechos 14, 11 al 14. Un cuadro de la clase 21. Y bueno, pregunta 7, para seguir bajando, ya seguimos. ¿Cuáles son las características de la visita de Pablo y Bernabé a Derbe antes del regreso? Hechos 14, 20 al 28, hay un cuadro en la clase 21. Bien, seguimos. Pregunta número 8. La pregunta 8. ¿Cómo fue la persecución
en Listra, Hechos 14, 19 al 20, un cuadro en la clase de la clase 21. Pregunta 9, ¿cuáles fueron las razones por las que Pablo volvió a visitar a las iglesias y la organización de las mismas? A eso hay un cuadro en la clase 21. Pregunta 10, ¿qué dijo Pablo en su testimonio en Listra luego de que quisieron adorarlos como dioses? Hechos 14, 15 al 18, ver un cuadro en la clase 21. Pregunta 11, ¿cuál era el centro de lo que se iba a tratar en la conferencia de Jerusalén? Un cuadro en la clase 22. Pregunta 12, ¿qué dijo Pedro en su intervención en la conferencia de Jerusalén? Hechos 15, 7 al 11, cuadro clase 22. Pregunta 13, ¿qué pretendían los judaizantes que hicieran los gentiles? Un cuadro de la clase 22. Pregunta 14, ¿cuáles fueron los temas de debate en la conferencia de Jerusalén? Hechos 15 y un cuadro de la clase 22. Pregunta 15, ¿cuál fue el motivo de la convocatoria a la conferencia? Un cuadro en la clase 22. Seguimos. Pregunta número 16. ¿Cuáles fueron los requisitos que se establecieron para los gentiles en la conferencia de Jerusalén? Hay un cuadro en la clase 23. 17. ¿Qué explica la conferencia de Jerusalén? Cuadro clase 23. Y por último, ¿qué expusieron Pablo y Bernabé ante la conferencia de Jerusalén en Hechos 15, 12? Cuadro de la clase 23. Estas serían las preguntas que yo les dejo para que ustedes las hagan durante las vacaciones, tranquilito, úsenlas para hacer devocional, tienen tiempo de acá hasta el mes de febrero, así que les dejo esa tareita. Bien. Vamos a continuar hoy. Vamos a leer el pasaje de Hechos 15, 36 al 41. Hechos 15, 36 al 41. Bueno, ya había pasado la conferencia en Jerusalén y después de algunos días, dice la palabra, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, o sea, entre Pablo y Bernabé, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Lucas, vamos a ver aquí una escena de esto. Lucas da la impresión de que la decisión tomada en Jerusalén resolvió el problema de la relación de los judíos y gentiles en la iglesia. Sobrevino
un tiempo de paz en el cual los apóstoles se entregaron a sí mismos a la enseñanza y a la predicación. Después de haber pasado varios meses, Pablo le sugiere a Bernabé y le dice que visitaran a los hermanos en todas las ciudades donde ellos habían anunciado la palabra del Señor para ver cómo estaban. Bernabé estuvo de acuerdo con la sugerencia y quiso llevar con ellos a Juan Marcos. Pero Pablo se opuso, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia. El desacuerdo, dice la palabra, que fue tal y tan agudo que Pablo y Bernabé terminaron separándose, tomando caminos diferentes. Bernabé tomó a Juan Marcos y fueron a Chipre, y Pablo, dice la palabra, eligió a Silas, que había sido uno de los representantes oficiales en la conferencia de Jerusalén de la iglesia de Antioquía, y viajaron a través de Siria, Cilicia y Galacia. Pero nos vamos a detener un poquito en esta separación de Pablo y Bernabé, porque aparentemente había aquí un motivo, otro motivo, no era solamente un desacuerdo, digamos, por esa situación, sino que había algo más profundo y que lo vamos a ver en este siguiente cuadro, que es el motivo de la separación de Pablo y Bernabé. El desacuerdo entre Pablo y Bernabé concerniente a Juan Marcos indica que el asunto de la relación entre los judíos y los gentiles en la iglesia parecía no haber estado resuelto completamente. Las propuestas de Jacobo, en su momento en la conferencia que hizo, habían dejado a los gentiles libres de las costumbres judías, pero las sugerencias que dio implicaban que los judíos cristianos podían continuar practicando las costumbres de Moisés. ¿Qué ocurría? Dentro de estas costumbres de Moisés, había una interpretación de Moisés que decía que los judíos no debían asociarse con gentiles incircuncisos. El plan se desarrolló con suavidad mientras ninguno de los presentes, ¿no es cierto?, tomara una posición radical y agitara a los judíos a una observación estricta de las costumbres de los padres. Las costumbres judías impedían que los judíos se entraran en las casas de los gentiles, por lo tanto la comunión en las congregaciones mixtas, donde había gentiles y judíos, estaba obstaculizada. Bien. Juan Marcos había estado asociado a la iglesia en Jerusalén, así como Bernabé, y aunque ambos querían recibir a los gentiles en la iglesia, probablemente ninguno de ellos dos parecía que se sentían totalmente cómodos con la presencia de los gentiles incircuncisos. Probablemente no estaban tan seguros como Pablo en cuanto a los asuntos de doctrina y comunión que estaban involucrados. Aunque Lucas no afirma específicamente que el desacuerdo entre Bernabé y Pablo surgiera de este asunto de la asociación con los gentiles, Pablo en la epístola a los Gálatas indica que este tema era motivo de sucesivas tensiones entre ellos. Había tensiones. Ya lo vamos a leer ahora,
Vamos a ver en esta escena 3. Pueden ustedes abrir Gálatas 2 del 6 en adelante. Vamos a ver ahí algunas cositas. Porque este pasaje probablemente tiene que ver con lo sucedido en la conferencia de Jerusalén y la oposición que estaba sufriendo Pablo de los judaizantes. Posiblemente la ocasión para la epístola a los Gálatas fuera la aparición de los judaizantes que quisieron desacreditar a Pablo en las iglesias que éste había establecido. Ellos pueden haber sugerido que los líderes de Jerusalén requirieran la presencia de Pablo ante el concilio en Jerusalén para defender su posición. Pablo afirma aquí, fíjense, Gálatas, vamos a ver 2.6. Gálatas 2.6 dice Pablo: pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Él señaló también, aquí en esta carta, señaló que Jacobo, Cefas, que era Pedro, y Juan, quienes parecían ser los pilares de la iglesia, percibieron que Dios en su gracia le había hecho un apóstol a los gentiles. Por lo tanto, extendieron la mano de compañerismo a Pablo y a Bernabé y les animaron a ir a los paganos. Eso dice ahí, fíjense, en el versículo 9, lo vamos a leer, Gálatas 2.9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Continuamos un poquito más. Vamos a bajar. Aparentemente, después de la conferencia en Jerusalén, Pedro fue a Antioquía. Pedro quería asociarse con los gentiles, aún comer con ellos, hasta que ciertos judíos estrictos vinieron de parte de Jacobo. Eso está ahí en Gálatas 2.11, fíjense. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, dice Pablo, porque era de condenar. ¿Qué hacía? Pues antes que viniesen alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Eso dice en Gálatas 2.12. La acción de Pedro influyó sobre Bernabé y los otros judíos en Antioquía, dice así Gálatas 2.13, fíjense, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos, dice Pablo. Y Pablo le recordó a Pedro que él había admitido que aún los judíos eran salvados como los gentiles. Por lo tanto, ¿por qué los judíos tenían que requerir de los gentiles que vivieran como judíos? Lo vemos ahí en Gálatas 2.14 y podemos seguir leyendo hacia adelante, que es el título ese que dice en la palabra: Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Pero nosotros podemos ver aquí que realmente había
una diferencia en la iglesia, había diferencia en la iglesia, así como puede haber diferencias en la iglesia en este tiempo, ¿no es cierto? Y vamos a ver cómo las presiones, digamos, de los judaizantes se manifestaron también en la vida de Pedro y de Bernabé. Vamos a ver algunas cositas ahí. Cómo las presiones afectaron a Pedro y a Bernabé. Con esto que estamos leyendo en Gálatas, ¿no es cierto? Dado que las propuestas de Jacobo permitieron que los judíos moderados observaran o rechazaran las costumbres de Moisés, los judíos moderados como Pedro y Bernabé probablemente estaban dispuestos a vivir como los gentiles mientras vivieran entre gentiles y como judíos mientras estuvieran entre los judíos. Esta manera de proceder mantuvo la paz hasta que los judíos radicales aparecieron en la escena. Aparentemente los judíos estrictos habían puesto presiones sociales sobre Pedro y sobre Bernabé para que observaran las costumbres judías mientras se encontraban en Antioquía. Las costumbres judías prohibían que se asociaran con gentiles incircuncisos sin tener en cuenta si estos eran cristianos o no. Pedro y Bernabé cedieron a las presiones y dieron la impresión a los gentiles de que los judíos se consideraban superiores a los gentiles cristianos. El incidente al cual Pablo hace referencia en Gálatas, de la reprensión que le hace a Pedro, ¿no es cierto?, revela las relaciones delicadas que había entre Pablo y Bernabé. Por eso también podemos nosotros, en esta carta podemos nosotros entender cuando ellos se separan y cada uno sale para su lado, ¿no es cierto? Y dado que Pablo sentía fuertemente que su misión era a los gentiles, probablemente él haya temido que Bernabé y Juan Marcos hicieran peligrar el éxito de la misión a los gentiles. Bien. Pero vamos a continuar ahora con las visitas a las iglesias de Galacia. Vamos a leer Hechos 16 del 1 al 5. Hechos 16 del 1 al 5. Vamos a ver. Dice la palabra: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Que Dios bendiga su palabra. Lucas enfatiza aquí dos hechos en relación con la nueva visita a las iglesias en Galacia. Habla, por un lado, de Timoteo, un nativo de Listra que llegó a ser el compañero de Pablo, y habla también de que Pablo compartió la decisión o el decreto que se había,
decidido en la conferencia en Jerusalén. Algunos, en este caso, vemos aquí nosotros el tema de la circuncisión de Timoteo. Algunos lo acusan aquí a Pablo de una inconsistencia porque hizo que Timoteo se circuncidara. Pero Timoteo era hijo de Eunice, que era una mujer judía creyente, pero su padre era griego. Eunice enseñó las escrituras a Timoteo y puede haber deseado su circuncisión. Había pocos judíos viviendo en Listra y no había sinagoga ni ningún líder judío que realizara este rito. Pablo, en forma deliberada, no se opuso a los judíos. Él permaneció firme en su defensa de la libertad de los gentiles y la doctrina de la salvación por la fe, en guardar las costumbres judías. Sin embargo, no rechazó las costumbres judías mientras no se opusieran a su trabajo. La circuncisión de Timoteo no fue en realidad un acto de compromiso, sino el deseo de afirmar el acuerdo de Jerusalén de que los judíos podían mantener las costumbres de Moisés. La circuncisión no era un requisito para los gentiles, ni era esencial para la salvación. Pablo era un judío y Timoteo podía serlo también por la nacionalidad de su madre y las enseñanzas que le impartió de las escrituras y las costumbres judías. Pero Timoteo también era gentil debido a su padre, ya que Timoteo sería un ministro tanto a judíos como a gentiles. Era prudente que se circuncidara para que no hubiera ningún obstáculo a la fe de los judíos. Aquellos que consideraban que Timoteo era un gentil no tendrían problema en asociarse con él si cumplía con los requisitos de los prosélitos. Bien, y el otro acontecimiento que relata Lucas aquí es la entrega de lo que se había decretado en Jerusalén a todas las iglesias en Galacia. Aunque estos decretos de la conferencia en Jerusalén iban dirigidos específicamente solamente a los hermanos de entre los gentiles que estaban en Antioquía, en Siria y en Cilicia, Pablo también se los entregó a las iglesias de Galacia cuando las visitó. Las experiencias de Pablo en el primer viaje misionero en Antioquía de Pisidia, Iconio y Listra revelaban la intensidad del sentimiento en cuanto a los temas que se trataban en estos decretos. O sea, para Pablo esto era algo muy serio. La epístola de Pablo a los Gálatas proporciona más evidencia justamente de lo que estoy diciendo, de la seriedad de estos problemas, dado que la decisión de la iglesia en Jerusalén apoyaba la posición de Pablo. Naturalmente él quería compartirla también con los hermanos en Galacia. Y el versículo 5, este versículo 16, capítulo 16, versículo 5, que termina diciendo: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día, es un resumen que indica que Lucas ha completado otra etapa de su historia del crecimiento de la iglesia primitiva. Aquí termina otra etapa y justo donde vamos a dejar por un tiempo.
Y dado que en esta sección se menciona por última vez la carta de Jerusalén, esto indica el cierre de la historia del concilio. Un reconocido teólogo afirma que este párrafo es la conclusión del capítulo de la historia que comenzó en Hechos 13:1. Las iglesias habían sido amenazadas por las enseñanzas falsas de los judaizantes, pero los decretos de Jerusalén, que apoyaban la posición de Pablo, trajeron estabilidad doctrinal. Así que las iglesias, dice el versículo, eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Muy bien, hasta aquí nomás vamos a dejar, pero nosotros podemos ver que, digamos, el desarrollo de la iglesia partiendo desde la venida del Espíritu Santo y en adelante, hemos visto que no ha sido todo color de rosa, ¿no es cierto? Nosotros decimos, queremos ser como en la iglesia primitiva, muchas veces decimos, ¿no? Tendríamos que ser como la iglesia primitiva, pero fíjense ustedes que en la iglesia primitiva hubo también bastantes problemas, como siempre hay problemas, ¿no es cierto? Y fíjense ustedes que partiendo del tema de la persecución, luego surgieron los temas estos doctrinales dentro de la iglesia que siguen aún hoy en día, ¿no es cierto?, siendo motivo de muchas diferencias dentro de la iglesia, y que muchas veces estos temas doctrinales nos separan de vivir en amor, nos separan de lo importante que es compartir los momentos juntos. Y dice, cuando dice Jesús, en esto conocerán que son mis discípulos si tuvieran amor los unos con los otros. Y muchas veces los temas doctrinales, digamos, nos aferramos tanto a los temas doctrinales muchas veces que producimos muchas veces que hacemos como un muro, una muralla ante otros hermanos que tienen otra manera o otra forma de pensar. No estoy hablando, ¿no es cierto?, de aberraciones ni de herejías, sino estoy hablando de diferencias de criterio, de diferencias de trabajo, de tareas. Creo que tenemos que tratar de que la iglesia esté en armonía, que mantengamos la armonía. Dice la palabra, mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar a los hermanos juntos en armonía. Fíjense ustedes cómo también pudimos ver, ¿no es cierto?, este desacuerdo entre Pablo y Bernabé, que muchas veces nos recuerdan a los desacuerdos que aparecen y que se manifiestan en estos días, ¿no es cierto? A lo mejor sean, por supuesto, con otros temas, ¿no es cierto?, no como los temas de la iglesia primitiva, pero que en definitiva muchas veces el diablo utiliza esto también para dividirnos y para digamos, separarnos, ¿no es cierto? Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de mantenernos unidos, la gracia de poder, que Dios nos dé un mismo sentir para poder trabajar juntos, para poder mejorar lo que tenemos que mejorar. Seguramente que hay muchas cosas que mejorar. En nuestra congregación seguramente hay muchas cosas que mejorar, pero pidamos la sabiduría. Yo primeramente pido sabiduría al Señor para poder seguir adelante y poder también bendecir a los hermanos. Espero que lo que hemos visto hasta aquí haya sido de bendición. Pueden ustedes verlo, reverlo en este tiempo que vamos a parar un poquito el estudio, pero
en febrero, si Dios lo permite, volveremos y espero que haya sido enriquecedor. Le vamos a pedir al Señor su bendición. Padre, gracias te damos en este día por esta palabra, por la vida de los hermanos, Señor, que tuvieron también que padecer muchos sufrimientos, Señor, muchas situaciones difíciles, muchas diferencias, Señor, también, pero que tú permitiste que la iglesia siguiera creciendo y siendo confirmada, Señor. Quiero pedirte que bendiga a cada uno de mis hermanos, a cada uno de las familias, Señor, que está participando, que ha participado de este estudio y que va a seguir participando, que vamos a seguir participando, que tú nos sigas bendiciendo y que nos esté iluminando para que todo lo que hagamos, Señor, sea hecho en amor y como para ti, Señor, de la mejor forma. Señor, perdona nuestras desobediencias, nuestros errores, perdona nuestros pecados, Señor. Queremos aprender, Señor, también de los errores de la iglesia primitiva que estamos viendo para no cometerlo nosotros en este tiempo, sino poder edificarnos mutuamente, Señor, como dice tu palabra, cada palabra sea hecha y dada en edificación. Gracias, Padre, te bendecimos y guárdanos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a parar aquí hasta febrero, si Dios quiere, que tengan una hermosa Navidad, un hermoso año nuevo, bendición a toda la familia, y nos estamos viendo, ya comenzamos la reunión de los domingos, así que nos vamos a estar viendo el próximo fin de semana. Que Dios les bendiga ricamente con toda bendición del cielo y tengan una hermosa semana.